Sistema cónico, representación de la recta. Sea el sistema de elementos de referencia, plano del cuadro, plano del horizonte, punto de vista, plano geometral, línea de horizonte y línea de tierra. Y sea una recta R mayúscula entre paréntesis en el espacio, que tiene una cierta inclinación respecto al plano geometral. Y su proyección sería esta R minúscula, es decir, que todo punto de la R mayúscula proyectado sobre el geometral daría un punto en R minúscula. Bien, vamos a ver cómo representar esa recta en perspectiva cónica. Vemos que esta recta R minúscula corta aquí a la línea de tierra y subiendo vertical tendríamos este punto, y este punto es la traza o intersección de la recta con el plano del cuadro. Este sería la traza o intersección de la recta R minúscula con el cuadro y esta sería la R mayúscula. La recta real es la R mayúscula entre paréntesis, que es la que queremos representar. Bien, habiendo analizado los conceptos básicos de punto límite o de fuga, etcétera, etcétera, que se estudiaron tanto en el vídeo de perspectiva cónica 1 como el de sistema cónico 1, vamos a ver ahora el proceso para analizar el estudio de las rectas inclinadas. Habíamos dicho que todas las rectas horizontales, me da igual que sean situadas en el geometral o a una cierta altura respecto a él, tenían su punto de fuga o tienen su punto de fuga en la línea horizonte, puesto que trazando por V una paralela, esa paralela se encuentra en este plano del horizonte y por tanto la intersección se producirá en esta línea del horizonte. Las rectas inclinadas ahora ya no van a tener su punto de fuga en la línea del horizonte, como se puede ver. Entonces nosotros lo que haremos será por V trazar una paralela a la R minúscula y este punto que tenemos aquí sería la proyección, la proyección cónica del punto del infinito de la R minúscula entre paréntesis. Está en la línea del horizonte. Es lo que hemos estado llamando hasta ahora F minúscula. Si ahora, para hallar la cónica del punto del infinito de esta recta, unimos V con dicho punto del infinito, trazando un rayo que es simplemente una paralela por V a R mayúscula entre paréntesis, pues esa paralela corta al plano del cuadro en un punto que será la perspectiva cónica del punto del infinito de esta recta. Obsérvese que este es un punto ya que es cónica de sí mismo, porque es la intersección de esa recta con el plano del cuadro. Con lo cual, uniendo este punto, traza con el plano del cuadro, con la cónica del punto del infinito, pues tendremos ya la perspectiva cónica de esta recta. De modo que si desde este punto, donde está paralela a la R minúscula, ha cortado la línea horizonte, ascendemos verticalmente hasta cortar a la paralela que trazamos por V a R mayúscula entre paréntesis, tendremos aquí, este será el F minúscula y sobre la parte de arriba tendremos el F mayúscula. Es decir, que este será el punto de fuga de la recta R mayúscula entre paréntesis, o dicho de otra manera, la perspectiva cónica del punto del infinito de esa R mayúscula entre paréntesis. Ya comentamos en vídeos anteriores que la perspectiva cónica es un sistema que permite representar los elementos del infinito, en virtud de la definición geométrica de dicho sistema. Como este es el C mayúscula, este es el C minúscula, que tenemos aquí sobre el plano del cuadro, esta es la altura real de esa traza, pues entonces no habrá más que unir C mayúscula con F mayúscula y C minúscula con F minúscula. Por tanto, tendremos aquí esta recta FC, que es la perspectiva o proyección directa de la recta, y esta sería su proyección sobre el plano geometral. Es decir, que esta de aquí es la cónica de esta, y esta otra, F mayúscula, C mayúscula, es la cónica de esta. De esa manera tenemos ya la representación de una recta, que se hará mediante su perspectiva o proyección directa y su proyección sobre el geometral. Bien, si colocamos ahora los elementos sobre, digamos, de la cónica, en línea horizonte, línea de tierra, etcétera, pues podemos ver que podemos colocar aquí, vamos a ver esta distancia que sería la distancia PV, que sería uno de los parámetros definidores de la cónica. Haríamos este arco y aquí tendríamos el V abatido. De modo que este es el P, este es el V abatido y esta distancia es igual a esta. Esa operación la vamos a traducir aquí en la línea de horizonte, levantaremos verticalmente y poniendo esta distancia tendríamos ahí el punto que es, digamos, el V mayúscula entre paréntesis, de modo que esta magnitud representa la distancia del punto de vista al plano del cuadro. Evidentemente, esta distancia entre LH y LT representa la altura del punto de vista respecto al plano geometral. Bien, dicho eso, vamos a traducir estos elementos a esta figura. Para ello, como vemos, esta F minúscula está hacia la izquierda del punto principal a una cierta distancia. Pues haremos una circunferencia de centro en P y de este radio, y esa circunferencia la trasladaremos aquí. Una vez trasladada, en su corte con la línea horizonte, tendremos ahí el punto que va a ser la F minúscula, que es el punto de fuga de la proyección R minúscula de esa recta. Eliminamos estos elementos
Y ahora simplemente por este punto subiremos una altura igual a la distancia entre f mayúscula y f minúscula, que es la altura del punto de fuga de la recta del espacio respecto a la línea del horizonte. Ya tenemos ese punto. Supongamos que ahora posicionamos el punto C mayúscula, C minúscula, no vamos a hacer el proceso, ya lo hemos hecho en vídeos anteriores, lo localizamos, habría que hacer una vertical por P y localizar esta C en la línea de tierra, bien a la derecha o bien a la izquierda, respecto al punto de corte de esa vertical con la línea de tierra. No lo hacemos para no perder tiempo y supongamos que este sería el C mayúscula, C minúscula. Supongamos que esto lo hemos traducido aquí. No habrá más que unir ahora F mayúscula con C mayúscula y F minúscula con C minúscula. Y tenemos R grande y R pequeña, que serían la perspectiva y la proyección de la recta en sistema cónico. Bien, aquí podemos ver un detalle, que nosotros, por ejemplo, podemos coger, vamos a hacer una ligera ampliación, y vamos a bajar un poquitín esto, para que se vea mejor. Nosotros aquí podíamos tener cualquier punto en la recta, digamos, en la recta del espacio, y un punto aquí cualquiera, podría ser este, unirlo con V mediante un rayo proyectante, y la intersección de ese rayo con el plano del cuadro sería este punto, que es un punto de la recta. Ese punto tendrá una proyección sobre el plano geometral, es decir, que si nosotros ahora hacemos una línea vertical desde ese punto, una línea vertical desde ese punto hacia abajo, desde este punto hacia abajo, y la prolongamos, esa línea nos va a cortar a la proyección R minúscula en un punto que es la proyección correspondiente. O sea que todo punto de la recta tiene su perspectiva y su proyección. Obsérvese que si este punto que hemos considerado lo proyectamos también, vamos a alargar ligeramente la R minúscula y vamos a quitar la letra de aquí que nos estorba un poquito. Vamos a ponerla aquí. Supongamos que este punto elegido, cuya perspectiva cónica ha caído aquí, supongamos que por ese punto hacemos igualmente una línea vertical hasta referir sobre la R minúscula. Si esto está bien hecho, en fin, puede haber aquí, prolongaremos y esa proyección será este punto que vamos a marcar aquí ahora mismo. Bien, pues la cónica de este punto tiene que ser esta. Esto, evidentemente, no habrá más que verificarlo simplemente uniendo V con el punto en cuestión. Y ese sea el rayo proyectante que une V con un punto de la R minúscula entre paréntesis. Pues este sería la cónica. Por lo cual, este sea un punto A mayúscula y un punto A minúscula. No ponemos las letras para no complicar aquí más la figura. Pero todo punto de la recta tiene su perspectiva en la perspectiva de la recta y su proyección en la proyección. De modo que este punto, que llamaríamos A mayúscula y A minúscula, pues lo podríamos localizar aquí simplemente sobre la propia recta. Supongamos que localizamos un punto A mayúscula sobre esta R mayúscula, pues para allá la minúscula no hay más que referir verticalmente hasta cortar sobre la R minúscula y ahí tendremos la minúscula. Entonces lo que decíamos, que todo punto está en una recta si su perspectiva está en la perspectiva de la recta, es decir, en R grande, y su proyección está en esta R pequeña. Bien, eso sería la representación de puntos. Nosotros podemos ver un detalle, que nosotros aquí esta recta, la recta real, la podríamos prolongar hasta cortar al plano geometral. Observamos que, vamos a recortar aquí esto, observamos que la R mayúscula entre paréntesis y la R minúscula entre paréntesis, observamos que se cortan aquí en un punto que es la traza o intersección de esa recta con el plano geometral. A ese punto pues le podemos llamar G mayúscula, en fin, podemos darle cualquier letra. Normalmente se suele emplear G mayúscula coincidente con G minúscula. Bien, esto sería la representación del punto traza de esa recta con el geometral, que vamos a poner aquí su letra representativa. Esto es G mayúscula que coincide con G minúscula. Es justo donde se cortan R mayúscula y R minúscula. Bien, la perspectiva cónica de este punto será entonces la cónica de la traza con el geometral. Entonces, como no hay más que prolongar aquí la R mayúscula y la R minúscula en la perspectiva, ya, prolongamos ambas, y se produce aquí un punto que es precisamente el G mayúscula que coincide con el G minúscula.
Y entonces tendremos aquí que, poniendo la letra representativa, veremos que donde la R mayúscula y la R minúscula se cortan, tenemos la traza o intersección de la recta con el plano geometral, prolongando simplemente una y otra. Nosotros de este punto podríamos hallar la cónica. No habría más que prolongar hacia abajo, unir este punto con este, y ver su intersección con el plano del cuadro. Y esa intersección se va a producir justo en el corte de estas dos que vienen hacia acá. Bien, no lo hacemos para no complicar excesivamente la figura, pero de aquí entonces surgen los tres elementos que hay que tener en cuenta dentro de una recta, que son la traza con el plano del cuadro, que es el punto C mayúscula, C minúscula. La traza con el geometral, que es donde R grande y R pequeña se cortan, tenemos este punto G, G grande coincidente con G pequeña, y el punto de fuga, que es donde la R minúscula corta la línea horizonte, referir sobre R mayúscula y tener entonces el punto de fuga F mayúscula, F minúscula de esa recta. Punto de fuga, traza con el cuadro, que es donde R minúscula corta, referir, y traza con el geometral, que es donde R mayúscula y R minúscula se cortan. Y esos son los tres elementos fundamentales de una recta en sistema cónico. Según lo anterior, si se nos aporta la perspectiva y la proyección de una recta y queremos hallar sus elementos de trazas con los planos de referencia, pues lo que haremos será buscar donde R minúscula y R mayúscula se cortan, tendremos ahí un punto que es el que hemos llamado, que es este, que hemos llamado G mayúscula coincidente con G minúscula, que es la llamada traza con el geometral de la recta. A continuación, donde R minúscula corta a la línea de tierra, referiremos verticalmente hacia arriba, hasta cortar a la R mayúscula en un punto. Y ese punto de corte será la traza o intersección de la recta con el plano del cuadro. De modo que este sería el que hemos llamado C mayúscula, que es la traza de la recta en el espacio con el plano del cuadro, y C minúscula, que es la traza o intersección de la recta con el plano del cuadro igualmente, que en este caso es también con la línea de tierra. Por otra parte, buscamos el corte de la R minúscula con la línea del horizonte, y tenemos aquí un punto que va a ser la F minúscula, que es el punto de fuga de la proyección de la recta sobre el plano geometral. Y una vez que tenemos esa F minúscula, vamos a ascender verticalmente hasta cortar a la R mayúscula, prolongaremos esta perpendicular y en el corte tendremos el punto de fuga F mayúscula de la recta. De modo que tendremos aquí, este sería el F mayúscula, punto de fuga o punto límite de la recta dada. Supongamos, vamos a venir un poquitín hacia la derecha, supongamos, vamos a prolongar un poquito estos elementos. Como los puntos de fuga son, ya hemos explicado cuando lo estudiamos, tanto en sistema cónico como en perspectiva cónica, en los fundamentos. El punto de fuga es donde concurren las parejas de rectas, rectas paralelas. Si nosotros ahora tuviéramos aquí un punto en el espacio, por ejemplo, con su perspectiva y su proyección, vamos a ponerlo aquí aproximadamente, sería un punto que vamos a llamarle B mayúscula, B minúscula. Vamos a poner los signos, esta sería... Pues ese punto sería el B mayúscula, que es su perspectiva, y B minúscula sería su proyección sobre el plano geometral. Bien, pues si por este punto quisiéramos hacer una paralela a esta recta, no tendríamos más que unir F mayúscula con B mayúscula. ¿Por qué? Pues porque las rectas paralelas tienen su punto de fuga común, y esta sería la que vamos a llamar la S mayúscula, que es la perspectiva o proyección directa de la recta paralela. Y a continuación uniríamos F minúscula con B minúscula, y esta sería, prolongando, vamos a prolongar ligeramente, esta sería la R minúscula, perdón, la S minúscula, que es la proyección de la recta sobre el plano geometral. Y esas son las proyecciones, perspectiva y proyección de una recta paralela a la recta R. Entonces, cuando yo quiera trazar una recta paralela a una recta por un punto, no tengo más que hallar el punto de fuga de la recta, según hemos dicho, el procedimiento, que es donde R minúscula corta la línea horizonte, referir sobre R grande, y donde corta tengo el F grande. Ese es el punto de fuga, y ese punto unido con B mayúscula constituye la perspectiva o proyección directa de la paralela, y uniendo F minúscula con B minúscula tendré la proyección sobre el geometral. Y ya de esa manera tengo la perspectiva cónica de dos rectas paralelas. ¿Que quiero hallar las trazas con el plano del cuadro y con el geometral de esta recta? Bueno, pues no hay más que coger y simplemente prolongar la proyección de la recta y su perspectiva, y donde se corten
tendremos la traza con el geometral de esa recta, que sería este punto. Aquí podemos recortar las dos líneas para dejar simplemente que el punto traza es este. Traza con el plano del cuadro, pues prolongamos la S minúscula y donde corte a la línea de tierra referimos verticalmente y en su corte con la S mayúscula tendremos la traza con el plano del cuadro de la recta nueva. Ese sería, vamos a marcar aquí, tendríamos aquí el punto, en fin, este sería el C mayúscula, vamos a poner las letras correspondientes, que sería la traza con el cuadro, la traza o intersección, ya se sabe, con el cuadro de la recta S, y la C minúscula, aquí, perdón, ha habido un pequeño fallo, vamos a hacerlo bien, vamos a deshacer lo que hemos hecho, porque aquí prolongamos esto, es que no se ha producido este corte, no hemos levantado bien la vertical, obsérvese que hay que hacerlo justo por el corte de la recta, ahora ya sí está bien hecho, esto cortaría y tendríamos aquí. De modo que el punto es un poquitín más bajo que la traza, que la de la recta R. Aquí tendríamos la traza con el plano del cuadro. Normalmente solemos utilizar estas letras, pues prácticamente en todos los casos. C para decir trazas con el cuadro, F para referirnos a puntos límite, también se puede llamar L mayúscula, y G para referirnos a las trazas con el geometral. Y esas serían dos rectas paralelas que tienen su punto de fuga común. Y las trazas de ambas rectas. Veamos a continuación los tipos de rectas particulares. Dentro del sistema cónico hay una serie de elementos, como las rectas, que son particulares. Hemos estudiado las rectas generales hace un momento, con cualquier inclinación, y ahora vamos a ver una serie de rectas que tienen una serie de particularidades. Y estas son las siguientes. La primera, por ejemplo, va a ser una recta horizontal cualquiera, que, como se puede ver, tiene aquí su fuga, y esta es su proyección, y esto es su perspectiva. Esa es una recta horizontal por el hecho de tener su fuga sobre la línea horizonte. Este elemento y este elemento son paralelos, esto sería la perspectiva o R mayúscula y esto sería la proyección sobre el geometral. Este punto donde R minúscula corta refiero, esto sería la traza con el plano del cuadro y como es una recta horizontal, todos los puntos tienen la misma altura respecto al plano geometral, altura cuyo valor real es esta medida, que es la altura o cota de la traza de la recta con el plano del cuadro. Luego tenemos otro tipo de rectas que son, ya las hemos estudiado, las perpendiculares al plano del cuadro, que tienen su punto de fuga en el punto principal. Esto sería la perspectiva y esto sería la proyección. Es un caso particular del anterior y volvemos a lo mismo. Esto sería la altura de todos los puntos de esa recta respecto al geometral. Si la recta formara 45 grados con el plano del cuadro, siendo horizontal, la única particularidad sería idéntica a estas dos, solo que el punto de fuga estaría en los puntos de distancia, es decir, haríamos unos arcos de centro en P y radio PV entre paréntesis, vendría hacia acá uno y hacia acá el otro. Bueno, pues ese punto de corte, después de haber llevado esta distancia PV, llevado bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha sobre la línea horizonte, ese punto que obtenemos son los que hemos llamado puntos delta, que son los puntos de distancia. Luego más tarde hablaremos otra vez de ellos. Y si la fuga se produce en ellos, la recta de la que estamos hablando es horizontal, formando 45 grados con el plano del cuadro. Bien, a continuación podemos ver un detalle, que dos rectas se cortan si tienen un punto en común. Observemos que esto es una R grande y supongamos que esto es una S grande. No ponemos letra para no complicar. Dos rectas se cortan si sus perspectivas se cortan en dos puntos que quedan en la misma vertical que en el corte de las proyecciones. Claro, observamos que esta perspectiva y esta perspectiva se cortan en este punto. Entonces, si hacemos una línea vertical, vemos que ese punto de corte en esta no se produce en el mismo sitio que con esta. Por tanto, estas dos rectas no se cortan en el espacio, sino que se cruzan. Por tanto, tenemos ahí las tres categorías. Rectas paralelas, ya las hemos visto, que tienen su punto de fuga común. Rectas que se cortan y rectas que se cruzan. Estas dos se cruzan. Para que se cortaran, la R minúscula tendría que pasar por este punto. Bien, a continuación, entonces, vamos a ver otro tipo de rectas particulares, que son las llamadas frontales, que son paralelas al plano del cuadro. Tienen su proyección sobre el geometral paralela a la línea de tierra y luego la perspectiva con una cierta inclinación. Sería esta recta R mayúscula, R minúscula, dibujada aquí. Bien, estas rectas tienen una propiedad fundamental y es que el ángulo que forma la recta R mayúscula con la R minúscula coincide con el que forma la recta con el plano geometral, dado que es una recta paralela al plano del cuadro. Bien,
en este tipo de rectas vamos a hacer una cosa interesante y va a ser la siguiente. Nosotros vamos a poner ahora los puntos de distancia a los que nos hemos aludido antes, delta' y delta, habiendo hecho centro en P y con abertura PV, tendríamos ahí estos puntos. Estos son los que decíamos hace un momento que este era y este son los puntos de fuga de las rectas horizontales que forman 45 grados con el plano del cuadro. Bien, pues vamos a ver una serie de cosas sobre esta recta. Lo primero, podemos saber, como todos los puntos están igualmente separados del plano del cuadro, dado que es paralela al plano del cuadro, pues vamos a ver la separación de esta recta con el plano del cuadro. Para ello, vamos a coger este punto, por ejemplo, podríamos coger cualquier punto de la R minúscula, pero este es muy cómodo, que es la traza de la recta con el geometral. Y vamos a proyectar ese punto sobre el plano del cuadro. Lo vamos a proyectar, pues proyectar sobre el plano del cuadro perpendicularmente es fugar al punto P. Recuérdese que las rectas perpendiculares al plano del cuadro fugan al punto P. Luego entonces, uniendo P con este punto, tengo la recta que es una perpendicular al plano del cuadro trazada por P por este punto. A continuación, si se recuerda cuando estudiábamos la separación de un punto respecto al plano del cuadro, proyectamos el punto en cuestión desde el punto delta o delta'. Nosotros lo hemos hecho desde el delta', daría igual. Y tenemos ahí este punto y este segmento representa la distancia de esa recta al plano del cuadro. Luego ya sabemos la separación de la recta al plano del cuadro, que es este segmento, esta medida. A continuación vamos a ver cómo podemos en este tipo de rectas sacar longitudes reales y a justificar también lo del ángulo, digamos que hemos dicho al principio, de que el ángulo de esta recta con el geometral es este que tiene esta. Lo que hacemos es lo siguiente, vamos a convertir de esta cónica, vamos a hacer una diédrica. Nosotros en diédrica, ¿qué hacemos? Pues hacer perpendiculares a los planos de proyección por los distintos puntos de los cuerpos o de las piezas. Pero vamos a una perpendicular al plano vertical, que le hacemos coincidir con el plano del cuadro, sería proyectando desde P. De modo que este punto, proyectado desde P, sería este. Esta es la intersección de esa recta con el plano del cuadro. Luego la proyección vertical, vamos a decir, de este punto es esta. Tomemos a continuación un punto cualquiera en la recta dada. Por ejemplo, vamos a tomar un punto A minúscula a mayúscula. O sea que nosotros lo que hacemos es tomar la A minúscula, vamos a retroceder un poquito, tomamos un punto aquí cualquiera de la recta, sería una minúscula, y lo proyectamos sobre el plano del cuadro desde P. Prolongamos hasta cortar a la línea de tierra y aquí tendríamos la proyección de este A minúscula que lo tendríamos aquí. Ese punto tiene una correspondencia sobre la R mayúscula para que sea un punto del espacio, un punto no del geometral, sino a una cierta altura. Y ahí tendríamos el A mayúscula. Si proyectamos ese A, uniremos P con A mayúscula y la prolongación de esa recta en su corte con la vertical trazada por este punto sería la proyección vertical de ese punto. Si este le llamamos G, este le vamos a llamar G', y si este le llamamos A, pues este va a ser el A'. Entonces, como se puede ver, esta es la proyección del punto A ortogonal sobre el plano del cuadro. Si ese plano del cuadro lo ponemos vertical, como de hecho en general es, y hacemos coincidir ese vertical con el vertical de diédrica, esto sería la proyección vertical de un punto. Y esto sería la proyección vertical de otro. Este sería el G, su proyección vertical, y el A, su proyección vertical. Por tanto, uniendo esas dos proyecciones verticales, tendremos esta recta, que es la proyección vertical de R mayúscula. Aquí acabamos de ver que, claro, si la recta es paralela al plano del cuadro, su proyección vertical es paralela a la recta. Entonces, por eso es por lo que decíamos antes, que este ángulo y este coinciden con este y con este. Entonces vemos que si tenemos esto, eliminando, tenemos ahí los ángulos. Pero es que hay más. Si este segmento AG de la recta en cónica lo he proyectado sobre el vertical y me da A'G', la longitud real de ese segmento sería esta. A'G'. Igual que el ángulo es este, ya digo, o sea que lo único que tengo información en valor real es el ángulo. En este tipo de recta que es frontal, insisto, solamente es válido esto para cuando la proyección R minúscula es paralela a la línea de tierra. Son rectas frontales que tienen esta particularidad. Conservan el paralelismo, son las únicas rectas que conservan el paralelismo. Obsérvese que esta recta no tiene punto de fuga. Decíamos que el punto de fuga lo que hacíamos para hallarlo era prolongar la proyección hasta su corte con la línea horizonte. Al ser esto paralelo, no va a haber intersección. Si no hay intersección, quiere decir que el punto de fuga está en el infinito. Eso significa que el paralelismo se conserva, porque unir el punto del infinito con un punto cualquiera es hacer una paralela a la recta. Bien, luego entonces son las dos propiedades. Lo que he hecho ha sido convertir de la cónica a diédrica, proyectando desde P, que es trazar perpendiculares al plano del cuadro,
y hallar sus intersecciones. Este punto, su intersección con el plano del cuadro ha sido esta, al hacer la perpendicular, y de este a minúscula su intersección ha sido esta, y de este a mayúscula, este es el rayo proyectante, donde esto es en realidad un rayo proyectante en perspectiva y en proyección, donde corta, o sea, lo que he hecho ha sido hallar la traza con el cuadro de esta recta, esta de esta perspectiva y de esta proyección. Y entonces, este sería la proyección A'. Uniendo A' con G' tengo la proyección vertical de esa recta, y veo que esto sería la verdadera magnitud de ese segmento. Eso sería una forma de hallar verdaderas magnitudes de segmentos situados sobre rectas frontales. Si el punto, en vez de ser G, fuera un punto cualquiera de la recta, supongamos que yo tuviera aquí un punto, vamos a marcarlo en la recta, supongamos que tengo este punto en la recta, que le voy a llamar B mayúscula. No pongo la letra B minúscula para no complicar, bueno, vamos a ver, B mayúscula. No pongo la letra B minúscula para no complicar la figura, ¿no? Bien, pues yo puedo ver que ese punto, si el segmento que quiero, vamos a eliminar esto, bueno, vamos a cambiar de color si no. Entonces, si yo quiero que este punto B, vamos a quitar esta para que no me moleste. Si quiero hallarla, una vez que he hecho esto con el G, yo podría hallar la B minúscula, bajando verticalmente. Vamos a poner aquí una línea vertical desde B mayúscula. Esto sería la B minúscula, insisto, no pongo la letra para que no se complique excesivamente la figura. Bueno, puedo hacer una ampliación si se quiere. Vamos a ampliar aquí bastante. Entonces, esta sería la B minúscula. Pues entonces yo lo que haría sería proyectar desde P el B mayúscula, y alargar y proyectar desde P el B minúscula, que no, ya digo que no hemos puesto la letra. En este caso prolongaría esta proyección hasta cortar aquí a la línea de tierra y subiría vertical desde ese corte con la línea de tierra hasta cortar a la prolongación de este rayo PB mayúscula, es decir, prolongaría este rayo PB, prolongaría ', y se puede observar que tengo aquí, en este corte de estas dos, este punto, que sería lo que hemos llamado B', siguiendo el esquema de esta nomenclatura que nos hemos inventado. Esta R la vamos a quitar, y entonces sería B'. Entonces, ¿qué quiere decirse? Pues que si elimino lo que teníamos aquí, y ahora dibujo en otro color, vamos a hacerlo en azul, por ejemplo, el segmento, pues este segmento A'B' sea igual a este segmento AB. Y esa sería la verdadera magnitud, sería la verdadera magnitud de este segmento en perspectiva. Insisto que de esta B teníamos esta B minúscula, ahora sí la podemos poner porque ahora ya no hay tanta línea. Vamos a poner aquí la letra B minúscula, que sería este punto. Y el segmento, la proyección del segmento, esta sería la proyección, vamos a ponerla en el mismo color que estamos haciendo el otro. O sea, si yo quisiera este segmento, esta la vamos a eliminar, y entonces vamos a poner aquí ese segmento en ese color. Y ahora pues pondremos aquí la línea de horizonte, la línea de tierra, que la habíamos eliminado también, para tenerla. Entonces, este segmento AB, A minúscula, B minúscula, su verdadera magnitud sería esta, aplicando esto que hemos dicho. Antes lo habíamos hecho con el GA, pero cualquier punto que esté sobre la frontal, al hallarlo, vamos a tener la proyección en verdadera magnitud aquí. Insisto que el ángulo coincide con el que forma esta recta prolongada con la línea de tierra, es decir, coincide con este ángulo. Para completar el estudio de la recta, vamos a estudiar dos rectas muy especiales. La primera es la llamada recta visual, que es una recta que pasa por el punto de vista, de modo que todos sus puntos se proyectan en un único punto. Es decir, que claro, al pasar la recta por el punto de vista, este punto, este y cualquiera de los que se encuentren sobre la misma, su perspectiva cónica va a estar confundida en un punto. Luego, la perspectiva o proyección directa de esa recta va a ser R mayúscula, que es un punto. Supongamos que este punto es donde intercepta el plano del cuadro, con lo cual este sería la traza con el plano del cuadro de esa recta, y esta sería la C minúscula también. Entonces nosotros podemos prolongar, y aquí tendríamos este punto que es la traza G con el plano geometral, y esto sería la traza con el plano del cuadro. Para trazar por UV una paralela a la recta es la propia recta, con lo cual la intersección de esa recta con el plano del cuadro nos determina el punto límite o punto de fuga, es decir, que el punto de fuga F mayúscula coincide con C mayúscula. Luego R mayúscula, C mayúscula y F mayúscula se confunden en un punto.
Bien, entonces nosotros ahora vamos a ver que si situamos aquí la línea de horizonte, la línea de tierra, vamos a ver que si por V hacemos una paralela a la R minúscula, este punto, su proyección es esta, y este es G que coincide con su proyección, con lo cual esto es la proyección de la R minúscula. Al hacer esa paralela tendríamos aquí este punto de fuga F minúscula de la recta. Comprobamos que ese punto F minúscula queda en la misma vertical que la vertical trazada por C. Bien, traduciendo esto a la cónica, tenemos el punto de fuga F, este de aquí abajo será el C minúscula, puesto que esa línea es vertical, y si tomamos la distancia desde este F minúscula hasta F mayúscula, que es la intersección con el plano del cuadro, tendríamos este punto aquí. Sería, con ese radio hemos dibujado esto, este sería el F mayúscula. A continuación, eso vemos que F mayúscula coincide con R mayúscula. Luego esa recta, digamos una recta en la que todos sus puntos perspectiva de ellos están confundidos en un mismo punto, coincidente con R mayúscula. Por tanto, la fuga F mayúscula está también ahí. Bien, si nosotros ahora dibujamos la cónica de la recta entera, de esta recta, sería esta línea vertical que va desde C hasta F, y esa sería la R minúscula. Y estos serían los elementos de una llamada recta visual, que tiene su perspectiva en un punto. Ahí está tanto la fuga F mayúscula como la C mayúscula como la recta R. Cualquier punto de la recta, su perspectiva o proyección directa estará aquí. Y luego la proyección estará en distintos puntos de la R minúscula. Entonces, bueno, pues cada punto, dependiendo, claro, un punto de aquí intermedio tendrá una cierta altura respecto al geometral. Si nosotros quisiéramos de esta recta, por ejemplo, establecer un punto, vamos a eliminar las letras para no complicar mucho. Si sobre esta recta quisiéramos un punto de altura 3 sobre el geometral, pues trazaríamos una recta horizontal que, por ejemplo, que nos dé aquí la altura de 3 sobre el plano del cuadro. Queremos decir 3 sobre el plano geometral, altura 3. Entonces vamos a coger un punto cualquiera en la recta, este sea la R mayúscula, pues tomemos un punto M mayúscula que está coincidente con R mayúscula. Y tracemos una línea horizontal por ese punto. Vamos a hacer la horizontal de cota 3 que pasa por ese punto. Entonces uniríamos F con M mediante una recta y haríamos la horizontal paralela a esta a altura 3. Es decir, que la intersección de esa recta con el plano del cuadro será en un punto separado 3 de la línea de tierra. Para lo cual lo que hacemos es por un extremo levantar 3 centímetros y por este punto hacer una paralela. En esa paralela están todos los puntos que están 3 centímetros por encima del plano del cuadro, perdón, del plano geometral. Me cortan este punto a la recta en cuestión, ese punto lo refiero a la línea de tierra y vuelvo a hacer una paralela por el punto inferior. De modo que esta es la altura, todos los puntos de esta horizontal tienen esa altura 3, pues el corte de esa línea con la proyección, con la R minúscula, que es esta que está más oscura, sería este punto que representa el M minúscula y ya tengo un punto de esa recta de altura 3. O sea que de esa manera yo puedo localizar puntos de la recta visual. De modo que la perspectiva de ese punto estará coincidente siempre con la R mayúscula y para la otra proyección tendré que ver a qué altura se encuentra y ese será un dato en mi caso. Pondré esa altura, haré la paralela y esa sería, sobre esa línea estará la traza con el plano del cuadro de cualquier horizontal que pase por M. He puesto un punto de fuga F mayúscula donde he querido, de la línea horizonte, y hemos hecho esta línea horizontal. En el corte con la de cota 3 tengo ya la altura de cota 3 de esa traza con el cuadro de esa horizontal, y por el punto de aquí abajo uniré con F y en su corte con la R minúscula tendré la proyección del punto M minúscula, que será un punto de la recta R de altura 3. Recuérdese que la R minúscula era esta, que es este tramo ennegrecido del dibujo que hemos hecho. El último tipo de rectas que estudiamos es una recta también muy peculiar, que es una recta en principio genérica, pero que tiene la particularidad de que su traza con el geometral, que es donde la recta R mayúscula y R minúscula se cortan, se produce en un punto del llamado plano de desvanecimiento. Se recordará que en el primer vídeo de sistema cónico y de perspectiva cónica decíamos que había un plano paralelo al del cuadro, trazado por el punto de vista, que se llamaba plano de desvanecimiento. Esta sea su traza con el plano geometral. Vamos a ver qué pasa con las rectas cuya traza con el geometral se produce en un punto de la traza con el plano de desvanecimiento, del plano de desvanecimiento con el plano geometral. Nosotros esta recta, supongamos en principio genérica, que tiene una inclinación, por tanto tiene además su fuga, como vamos a ver ahora,
pues lo que haríamos sería por V minúscula hacer paralela a la R minúscula. Este es el esquema espacial de razonamiento. Luego nosotros trabajamos siempre con la línea horizonte y la línea de tierra, pero es para entender los conceptos que estamos tratando. Por V mayúscula hago una paralela a la R mayúscula y la intersección con el plano del cuadro sería la fuga F mayúscula F minúscula. Esta recta intercepta el plano del cuadro en un punto que será el C mayúscula, C minúscula, y este sería el C mayúscula y este sería el C minúscula. Por tanto, uniendo F grande con C grande y F pequeña con C pequeña, tendremos la perspectiva y la proyección. ¿Qué pasa en este caso? Pues lo que ocurre es que la perspectiva y la proyección son paralelas. Claro, si son paralelas, aquí hay una pequeña incongruencia. Esta recta no es una recta inclinada, por tanto, respecto al plano geometral. Luego tendrá intersección con el plano geometral, que es este punto. Sin embargo, sus perspectivas y su proyección son paralelas. Recuérdese que para hallar la traza con el geometral de una recta, cuando estábamos ya en la figura incónica, lo que hacíamos era buscar el corte de la prolongación de la R mayúscula y la R minúscula. Pero claro, si son paralelas, ¿qué quiere decir? Pues que esa intersección no se produce o se produce en el infinito. Entonces, ¿qué va a querer decir? Pues que si esta es la traza con el geometral, el rayo proyectante que une V con esa traza con el geometral, tendría que buscar el corte, esta sería la perspectiva cónica de este punto, ¿dónde estaría? Pues en el corte de esta recta con el plano del cuadro. Pero ¿qué ocurre? Que si este punto está en el plano de desvanecimiento y V también, eso es por definición, ya que el plano de desvanecimiento lo hemos trazado paralelo al del cuadro por V, y este punto hemos supuesto que es la traza que está en el plano de desvanecimiento, claro, esta línea, este rayo proyectante que une V con este punto, es paralelo, ese rayo es paralelo al plano del cuadro, lo cual significa que la cónica de esa traza está en el infinito, porque la intersección de este rayo con un plano paralelo se produce en un punto del infinito. De ahí sale el hecho de que la R grande y la R pequeña, la perspectiva y la proyección de esa recta sean paralelas y que haga que la cónica de la traza con el geometral se produzca en un punto del infinito. Y esta es la explicación del porqué de lo que hablamos. Si prolongamos, prolongamos y prolongamos, tanto la R grande como la R pequeña, en su perspectiva y su proyección, vemos que son paralelas a este rayo que une V con este punto G, que sería el punto de traza con el geometral. O sea que repito la idea. Una recta particular cuya traza con el geometral caiga en un punto del plano de desvanecimiento implica que su perspectiva y su proyección son paralelas. Eso no quiere decir que la recta sea paralela al geometral, porque evidentemente obsérvese que aquí tiene una inclinación clara y la fuga está por encima de la línea horizonte en este caso, quedando la F minúscula aquí. Entonces, la característica es de esta recta que al tener su traza con el plano geometral en un punto del plano de desvanecimiento, el rayo proyectante que me permite hallar la cónica de ese punto se obtiene uniendo V con él. Y ese rayo, como es paralelo al plano del cuadro, su intersección con dicho plano está en el infinito. Claro, este punto, su cónica está en el infinito. Por eso, la perspectiva y la proyección resultan paralelas, no siendo la recta horizontal. Entonces, si nosotros tenemos aquí los elementos, el F y el C, entonces tenemos aquí la perspectiva y la proyección. Entonces, si seguimos el esquema general de cálculo de trazas, pues donde R minúscula corta refiero, esto sí, al C grande, C pequeña. Donde R minúscula corta refiero F grande, F pequeña. Y para la traza con el geometral buscaré estas dos líneas prolongadas y su corte me daría el punto del infinito, que es, entonces, la traza está en el punto del infinito. No, lo que está en el punto del infinito es la cónica de esa traza. O sea que esta recta tiene traza con el geometral en un punto que sería un punto del plano de desvanecimiento. No es una recta horizontal porque su fuga no está en la línea horizonte. Obsérvese que es una línea inclinada según se ve aquí. Y estas serían rectas, su característica o su peculiaridad es que son rectas cuya traza con el geometral está en un punto del plano de desvanecimiento. Es una recta particular. Su característica es que la perspectiva y la proyección son paralelas.